En la bruma de los valles olvidados, donde la noche teje sus secretos más oscuros, habitan leyendas que desafían la razón. Hoy nos adentramos en la niebla de Point Pleasant para perseguir una sombra con alas. Esta es la historia del espectro que aterrorizó Virginia Occidental, Mothman o el Hombre Polilla. Bienvenidos a Ciudad de Sombras. El 15 de noviembre de 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental, dos parejas viajaban en automóviles cerca de la antigua planta de TNT. Fue allí donde aseguraron haber visto a una figura humanoide de casi 2 metros de altura, con grandes alas y ojos brillantes que parecían emitir luz propia. Según su relato a la policía local, la criatura lo siguió volando, manteniéndose a la par de su vehículo incluso cuando alcanzaron velocidades superiores a 160 km por hora. Este incidente fue el primero de una serie de reportes que durante poco más de un año transformarían un pueblo ribereño en el epicentro de uno de los casos más extraños y debatidos de la criptozoología contemporánea. La antigua planta de TNT fue un complejo de fabricación de explosivos durante la Segunda Guerra Mundial. Décadas después de su cierre, sus estructuras abandonadas, túneles subterráneos y depósitos químicos deteriorados seguían en pie, cubiertos por vegetación y óxido. Este entorno desolado y contaminado fue el epicentro de los primeros avistamientos del Hombre Polilla. Algunos investigadores especularon que la criatura podría haberse refugiado en los túneles de la planta, o incluso haber surgido como resultado de mutaciones provocadas por residuos tóxicos acumulados en el lugar. La extrañeza del entorno y su historia bélica contribuyeron a reforzar la atmósfera de amenaza que rodeaba al fenómeno. Este ser se conocería como el Hombre Polilla, o Mothman, nombre que le adjudicaron los medios locales tras las primeras publicaciones del Athens Messenger y el Point Pleasant Register. Entre 1966 y 1967 se documentaron más de un centenar de testimonios en la región de Point Pleasant y sus alrededores, muchos de ellos coincidentes en los mismos rasgos: un ser alado de apariencia humanoide capaz de volar sin batir las alas de forma visible, con ojos rojos resplandecientes y un extraño silencio que acompañaba su aparición, como si los sonidos del ambiente se extinguieran de golpe. En algunos reportes se mencionaba un chillido agudo, comparable con el del freno de un tren. Los avistamientos no se limitaron a encuentros en carretera. Agricultores afirmaron verlo posado en sus graneros, conductores de camión lo divisaban sobre puentes y en campos abiertos, y residentes aseguraban haberlo visto acechando ventanas en las noches más oscuras del otoño. La policía local, superada por la cantidad de llamadas, comenzó a archivar reportes con descripciones similares, reconociendo que los testigos entrevistados se mostraron visiblemente aterrorizados. El punto más inquietante de la historia llegó el 15 de diciembre de 1967, cuando el puente Silver Bridge que conectaba Point Pleasant con Gallipolis, Ohio, colapsó durante la hora pico de tráfico. La estructura se desplomó en plena hora pico, arrasando vehículos y personas al río Ohio. 46 personas perdieron la vida y la noticia conmocionó al país. Técnicamente, el accidente fue atribuido a la falla de un eslabón de suspensión corroído, una debilidad estructural que pasó desapercibida durante años. Posteriormente, varios testigos afirmaron haber visto al Hombre Polilla sobrevolando el puente días atrás del colapso, y algunas versiones incluso aseguraban haberlo visto ese mismo día, interpretando su presencia como un augurio siniestro. Esta asociación cimentó la leyenda. El Hombre Polilla no sería simplemente un monstruo o un animal desconocido, sino un presagio de desgracias inminentes. Con el tiempo, investigadores,
periodistas y aficionados al misterio comenzaron a recoger testimonios más antiguos. Algunos residentes mencionaron haber oído historias similares desde la década de 1920, pero nunca con tanto detalle ni frecuencia como entre 1966 y 1967. Poco después de los primeros avistamientos, varios testigos comenzaron a reportar visitas inesperadas de individuos vestidos con trajes negros, de comportamiento extraño y lenguaje mecánico. Estas figuras, comúnmente conocidas como hombres de negro, interrogaban a los declarantes, les pedían que no hablaran del caso y en algunos casos mostraban un conocimiento inusual sobre sus vidas personales. El periodista John Keel, que investigaba la situación en Point Pleasant, también recibió llamadas telefónicas extrañas y aseguró haber sido seguido por figuras similares. Aunque nunca se comprobó oficialmente la identidad ni propósito de estos personajes, su presencia en el contexto del hombre polilla reforzó la percepción de que había fuerzas, gubernamentales o no, interesadas en ocultar o manipular la información relacionada con el fenómeno. Más tarde, en 1975, John Keel publicaría su libro The Mothman Prophecies, las profecías del hombre polilla. La dimensión psicológica de los testigos también atrajo la atención de expertos. El psicólogo David Baker de la Universidad Marshall en Virginia Occidental propuso que el hombre polilla podría explicarse en parte como un caso de histeria colectiva. Según Barker, los primeros informes se propagaron rápidamente en un pueblo pequeño, donde el rumor ganaba fuerza de boca en boca, especialmente tras las coberturas periodísticas sensacionalistas. En un entorno de miedo e incertidumbre, testigos predispuestos podrían haber interpretado estímulos normales como grandes aves nocturnas o sombras inusuales como la figura terrorífica que todos comentaban. El búho cornudo y la grulla canadiense fueron candidatos frecuentes en las hipótesis zoológicas. Ambas especies son grandes, tienen ojos brillantes bajo la luz intensa y pueden emitir chillidos penetrantes. Pero esta explicación no convenció a todos. Investigadores escépticos subrayaron que incluso con la presión social y la sugestión, el número y la coherencia de los testimonios, sumados a la aparente sinceridad de muchos declarantes, planteaban dudas. Además, las características atribuidas al ser, como la capacidad de volar a velocidades altas y ojos que parecían autoiluminarse, resultaban difíciles de reconciliar con las aves conocidas. En el entorno de la ciencia forense no hubo pruebas físicas concluyentes. Nadie fotografió con claridad al hombre polilla, pese a varios intentos. Las supuestas huellas eran demasiado vagas o rápidamente se atribuían a animales comunes. No aparecieron cadáveres, plumas ni rastros orgánicos extraños. El caso quedó atrapado en el territorio liminal entre la leyenda y el expediente policial incompleto. Algunos investigadores paranormales introdujeron teorías más especulativas. Sostuvieron que el hombre polilla no era un ser biológico en el sentido convencional, sino un fenómeno interdimensional o incluso una manifestación psíquica colectiva nacida del miedo y la creencia compartida. Estas interpretaciones encontraron eco en el auge de las teorías paranormales de la época, que incluían avistamientos ovni y las supuestas visitas de los hombres de negro. Además del colapso del Silver Bridge, algunos entusiastas del misterio han vinculado al hombre polilla con otras tragedias ocurridas en diferentes partes del mundo. En 1986, varios trabajadores aseguraron haber visto una figura similar en las cercanías de la planta nuclear de Chernobyl, poco antes del desastre. También se han reportado avistamientos previos a terremotos, colapsos mineros y accidentes aéreos. Aunque estas asociaciones carecen de respaldo verificable, han contribuido a forjar la imagen del hombre polilla como un heraldo del desastre. Una aparición fugaz que antecede la catástrofe sin intervenir, dejando tras de sí únicamente preguntas y temor. El mito del hombre polilla sobrevivió al paso de las décadas y evolucionó con el tiempo. Point Pleasant convirtió la criatura en parte de su identidad local. El festival anual del Mothman, un museo dedicado al tema y una estatua de acero pulido con alas desplegadas atraen a turistas de todo el país. Para algunos habitantes es un recordatorio macabro del desastre del Silver Bridge, mientras que para otros es un elemento de folclore. El impacto cultural trascendió fronteras. Adaptaciones cinematográficas como The Mothman Prophecies de 2002 acercaron la historia a audiencias globales. El mito se adaptó a nuevos formatos, desde videojuegos hasta literatura y series de televisión.
Además, inspiró investigaciones comparativas. Relatos de seres alados con rasgos similares aparecieron en otros lugares y tiempos, como el hombre búho de Cornwalls en Inglaterra o el legendario Garuda del folclore asiático. Estas comparaciones alimentaron la hipótesis de que se trataba de un arquetipo universal, un símbolo de miedo colectivo ante catástrofes inminentes. La explicación científica sobre la histeria colectiva, la identificación errónea de aves grandes y el miedo al colapso social en tiempos de incertidumbre no eliminaron la fascinación por el caso. Los registros policiales permanecen accesibles y académicos continúan estudiándolos como ejemplo de cómo nacen y se propagan las leyendas urbanas modernas. Al mismo tiempo, comunidades de creyentes persisten en investigar nuevas pistas, convencidas de que lo ocurrido en Point Pleasant es solo la punta de un fenómeno mayor aún sin comprender. Hoy, caminar por Point Pleasant significa encontrarse con escaparates decorados con ojos rojos brillantes y alas extendidas, con souvenirs que convirtieron el terror de 1967 en una atracción turística. Pero para quienes recuerdan las semanas posteriores al colapso del puente, el mito es la memoria de un año en que la tranquilidad del pueblo se fracturó, dejando preguntas sin resolver. Por más que pasen los años, los ojos rojos del hombre polilla continúan vigilando desde la frontera difusa entre el hecho histórico, la especulación y el terror que se instala en las sombras. Si te gustó este video, déjame saberlo con el pulgar arriba y suscríbete si aún no lo hiciste. Hasta una próxima entrega, donde exploraremos aquello que prefiere permanecer oculto.